Quiero comenzar hoy una serie, creo que van a ser 3 mensajes, 2 o 3, vamos a ver qué tan largo se va haciendo, que tiene que ver con la identidad de la iglesia, cómo surge el nombre, lo que creemos, lo que entendemos y lo que creemos de Dios. El nombre que nosotros utilizamos es un nombre bastante raro, ¿sí? Muchos no lo logran, muchas gracias, no logran asociar este nombre de manera correcta y ahí le van haciendo modificaciones al nombre y todo. El nombre es una idea de Dios y nos cuesta asociar la expresión idea a Dios, ¿sí? Generalmente a las personas les pasa eso. Cuando nosotros hablamos de idea, dicen los diccionarios que idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento, de la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico del entendimiento al contemplar la mera acción de conocer algo. Una idea puede ser un plan o la voluntad de realizar algo. ¿Sabe? El primer y más básico, más elemental paso en el proceso de la creatividad, cuando alguien va a crear algo, es una idea, ¿sí? Antes que cualquier otra cosa tiene que surgir la idea, ¿sí? Antes de producir el mapa mental de algo, tenemos que tener una idea. Antes de producir un proyecto, tenemos que tener una idea. Antes de realizar un bosquejo, que después va a ser un anteproyecto y después va a ser un proyecto, surge la idea. Inclusive antes de un deseo, tenemos que tener una idea. Porque no podemos tener un deseo si no hay una idea de lo que deseamos. Entonces la idea es lo más básico, lo más elemental que cada uno de nosotros tiene antes de hacer algo. O sea, si yo me voy a mudar, primero tengo una idea de mudarme. Si yo me voy a poner de novio, voy a tener una idea primero de poder estar de novio. Si yo voy a estudiar una carrera, tengo que tener una idea de lo que yo quiero ser. Si yo voy a realizar algo, primero voy a tener una idea. Cada uno de nosotros vivimos con ese primer básico y elemental proceso mental al cual le llamamos idea. En el intento de comprender a Dios a lo largo de los siglos, que por cierto es incomprensible, ¿sí? Dios no puede ser comprendido, Dios es incomprensible, Dios se revela, que es diferente. O sea, no es el razonamiento humano que va a encontrar la explicación de Dios, sino que es Dios que desea revelarse a nosotros y lo hace de diversas maneras, y eso nos permite entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿sí? O sea, no es que Él es más inteligente y entiende más de Dios, no. Él buscará más de Dios y tiene más revelación de Dios, pero no es una cuestión de inteligencia. No es que un científico va a entender más de Dios que un ignorante, ¿sí? Porque no tiene que ver con la comprensión o con el razonamiento, sino que tiene que ver con la revelación de Dios. Decirle que está al lado tuyo, vos vas a conocer de Dios lo que Dios te revele. Y miren hasta qué punto es revelación que en la misma clase, por decirlo de alguna manera, con el mismo profesor, en el mismo tiempo de estudio, una persona va a llegar a un entendimiento y otra persona va a llegar a otro. ¿Por qué? Porque espiritualmente uno está más preparado para recibir una revelación y el otro está menos preparado para recibir una revelación. Entonces es la revelación lo que manifiesta Dios. Y esa revelación va a hacer que vos entiendas a Dios de una determinada manera, que tiene que ver también con experiencias personales, tiene que ver con muchas de tus vivencias. Entonces, para alguno Dios es el Todopoderoso, por ejemplo, ¿sí? A ver, para vos, Pablo, ¿qué es Dios? Definímelo con una expresión. El que proveyó la salvación de su vida. Dieguito, para vos, ¿qué es Dios?
El amor que te carga todos los días. Germán, ¿para vos qué es Dios? El amor, el todo. Leila, vamos a las mujeres, porque si no después se pone celosa y dice soy machista. Leila, ¿para vos qué es Dios? Salvación. A ver, mamá, ¿para vos qué es Dios? Todo. Muy bien. Cada uno va a tener un concepto de Dios más fuerte. Para algunos, unos lo van a determinar a Dios como van a decir, Él es mi Padre eterno. Otros van a decir, Él es el Todopoderoso. Otros van a decir, Él es el proveedor. Otros van a decir, Él es el Salvador. Porque cada uno tiene una revelación. Dios, ¿y cuál está en lo cierto? Todos. Todos están en lo cierto. ¿Por qué? Porque Dios es todo eso y mucho más. Pero a cada uno de nosotros Dios se revela de una manera particular, de acuerdo a nuestras vivencias, experiencias y necesidades personales. ¿Van entendiendo? ¿Se van haciendo una idea de lo que digo de la idea? Bien. Ahora, para poder comprender a Dios, para poder entender a Dios, que no es entendible, lo que el hombre hizo, y aún Dios le permite hacer, porque en la palabra está, es atribuirle a Dios algunas características humanas. ¿Sí? Dios no tiene características humanas. Todo lo que Dios hace es muy superior a lo que los hombres podemos hacer, pero por eso de querer entender a Dios, le atribuimos a Dios características humanas. Esto se llama antropomorfismo. ¿Sí? Se hace con los animales, se hace con las plantas, se hace con los seres inanimados. ¿Sí? Cuando dice, y la silla le dijo a la otra. Me lo contó un pajarito. Eso se llama antropomorfismo. Y lo hacemos con Dios también. Y no está mal, porque Dios incluso en la palabra revelada, que es la Biblia, Él utiliza expresiones antropomórficas. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros entendamos. Cuando dice Dios habló, en realidad Dios no está hablando. Dios está comunicando de una manera muy diferente, porque si no, ¿Dios en qué idioma habla? ¿Qué habla en español? Los gringos están en el horno. ¿Habla en inglés? Nosotros estamos en el horno. No habla todos los idiomas, no. La manera de comunicación de Dios es diferente. No lo vamos a hablar ahora, esto es más para escuela de ministerio. Pero, entonces, ¿qué decimos? Dios me habló. ¿Por qué? Porque es la manera humana de expresar Dios se comunicó conmigo. Entonces, vamos atribuyéndole a Dios características humanas. Y en esto de atribuirle características humanas, le atribuimos el hecho de que Dios tenga un pensamiento, y cuando hablamos del pensamiento de Dios, podemos hablar de una idea de Dios. ¿De qué podemos hablar? Dígalo con ganas. Una idea de Dios. Ahora, todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo lo que Él hace, está perfectamente planeada por Dios. Dios no hace las cosas. Mire, cuando usted analiza el Génesis, usted va a leer el Génesis, vamos a imaginar cómo arranca la Biblia, el relato de la creación. No, cuando usted lee la creación y la estudia, usted no puede leer esa creación y tener en mente un Dios que está viendo a ver qué pasa. Y bueno, Dios está viendo a ver qué sucede. A ver si... No. Nosotros observamos un Dios que sabe lo que está haciendo. Si bien Dios está creando por primera vez, si bien Dios está haciendo las cosas que nadie había hecho nunca antes, si bien Dios estaba inaugurando una temporada absolutamente única, el proceso creativo es, permítanme una expresión, absolutamente lógico. ¿Sí? Y cuando Dios iba haciendo las cosas, escuche, Dios iba haciendo algo, y Dios hizo los cielos y la tierra, y separó los cielos de la tierra, dice, y vio Dios que era bueno. La pregunta es, ¿cómo sabemos que algo es bueno y es malo? ¿Cómo sabemos? Por lo que produce, pero en ese momento no había nada producido. Porque nosotros tenemos un
metro, un testigo, un patrón para compararlo. O sea, cuando yo voy a comprar por primera vez en mi vida una remera, es la primera remera que me voy a comprar y nunca vi una remera, yo no sé si la remera es buena o es mala, pero cuando yo ya tuve una remera de una calidad y otra de otra y otra de otra, entonces cuando yo tanteo una remera voy a saber si es buena o es mala porque ya conozco la tela. Tengo patrones para comparar. La pregunta es, ¿con qué Dios comparaba lo que Él iba creando? Con nada. ¿Saben con qué lo comparaba? Con su diseño mental. Porque cuando Él va a hacer lo que va a hacer, Él tiene expectativas de que las cosas queden de una determinada manera. Y como la creación la hizo Él mismo con sus propias manos, entonces Él la hacía de manera perfecta. Y decía, voy a hacer esto. Y cuando terminaba decía, qué bien que me quedó. ¿Por qué? Porque le había quedado de acuerdo a lo que Él había ideado, de acuerdo a lo que Él había pensado, de acuerdo a lo que Él había proyectado. Entonces cuando decía, y Dios dijo, esto es bueno, significa que estaba de acuerdo al plan de Dios. Ahora, no solamente esto manifiesta el plan de Dios, sino el orden en el que Dios crea las cosas. ¿Se imagina si lo primero que Dios hace es al hombre? ¿A dónde lo pone? Seríamos todos astronautas hoy, estaríamos volando en el espacio. Entonces Dios elabora un plan extraordinario de creación. Esto es como cuando vas a edificar una casa. ¿Viste? Vos no podés hacer el techo si primero no hiciste los cimientos. Y no puedes levantar las paredes si primero no hiciste los cimientos. Entonces vos primero tenés que hacer los cimientos, el encadenado, levantar las paredes, después tirar las vigas, después hacer el techo, después hacer las terminadas. Hay un proceso, diga proceso. Proceso. Y ese proceso nos manifiesta que Dios crea cosas con un sentido, crea cosas con una lógica. Entonces Dios lo primero que hace es crea el universo, el cielo, todas las constelaciones, la tierra, Él crea todo. Algunos dicen fue el Big Bang. Yo no sé cuál fue el medio, pero el Big Bang no va tan en contra de las teorías de Dios como creador, porque dice que la creación es una creación, la expresión hebrea es eknilo, así se llama, y significa de la nada. Y lo que dice el Big Bang es que la creación, antes de ser creación, todo lo que existe, antes de ser todo lo que existe, era un punto de energía tan concentrado, o sea, todo estaba concentrado en un puntito. Ahora, dígame, ¿eso tiene lógica para ustedes? No. Bueno, Dios hace cosas ilógicas. Todo lo que existe estaba concentrado en un punto insignificante y microscópico que cuando explota forma esa gran ola de crecimiento. Y esto tranquilamente podría haberlo hecho Dios con el chasquido de sus dedos. Ahora, no los quiero confundir más de lo que ya están. Algunos me están mirando con una cara rara. Ahora, Dios crea primero los cielos, la tierra, y una vez que tiene todo, Él concentra su atención en la tierra. Y Él dice, voy a trabajar con esto en particular. Entonces, Él crea algo que no existe en muchos planetas, o que existe de manera diferente, mucho menor, que se llama gravedad. Y Dios pone algo que no existe en muchos planetas, por lo menos en los conocidos, que se llama agua. Y el planeta Tierra tiene agua, a diferencia de todos los planetas, porque la gravedad sostiene el agua dentro del planeta. Porque si no, la Tierra va girando, el agua se caería todo el tiempo. ¿Sí? Si agarran un vaso de agua, lo llenan y lo dan vuelta, se va a caer. Lo mismo pasaría en la Tierra. ¿Por qué el agua no sale? Por la gravedad. ¿Y por qué la Tierra sola tiene gravedad? Imagíneselo usted. ¿Y por qué la Tierra sola tiene agua? Imagíneselo usted. Entonces empieza y crea el agua y crea la gravedad. Y cuando crea eso, dice, uy, qué bueno que está esto, me estoy entusiasmando. Y sigue adelante con el plan. Entonces crea todos los vegetales. ¿Por qué crea los vegetales? Porque los vegetales dependían de la tierra,
del agua y del sol, cosas que ya habían sido creadas, no dependían de ninguna otra cosa, entonces los vegetales no se iban a morir. Entonces Él crea los vegetales y dice, mucho sol les va a hacer mal. Entonces Él crea el movimiento de rotación de la tierra. ¿Para qué? Para que todos los vegetales tengan espacios de día y de noche, para que se cumpla el ciclo correcto en los vegetales. Y Dios dice, esto está bueno. Y Dios crea animales. ¿Por qué? Porque los primeros animales que crea son las aves y los peces. Entonces ya tenían vegetales, la tierra para comer aves y el mar para los vegetales subterráneos para que los peces empiecen a alimentarse. Y después crea animales en la tierra y después crea al hombre. Cuando ya estaba todo, Dios dice, ahora voy a crear al hombre. Esto habla de una sola cosa, habla de un plan. ¿De qué habla? De un plan. Dios planeó cada una de las cosas que fue haciendo. Dios no fue al azar, no es que Dios crea las cosas y dice, bueno, lo que sale, sale. Hay una frase muy famosa del científico Albert Einstein, no sé cuántos la habrán escuchado nombrar, que dice, Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. O sea, Dios no tira las cosas y bueno, lo que sale, sale. Lo que está diciendo es, Dios no está timbeando con la creación. Dios sabe perfectamente lo que Dios está haciendo. Dios no hizo las cosas al azar. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no hace las cosas porque no le salen mejor. Dios no hace las cosas porque es así como salieron y punto. Dios hace las cosas como Él las había ideado. Y cuando decimos que Dios hace las cosas como Él las había ideado, vos sos producto de lo que Dios quería hacer. Sos producto. Tu nacimiento es producto de un plan de Dios con tu vida. Hay un texto, todo el capítulo es maravilloso, pero a medida que vayamos avanzando con este tema lo vamos a ir viendo seguramente las próximas semanas. Quiero leer solo 2 versículos que están en el Salmo 139, versículos 16 y 17, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y escuche esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y ahora acá va la frase antropomórfica del salmista, dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Entonces empezamos a ver cómo la Biblia hace referencia a un Dios pensante, un Dios que planifica, un Dios que asigna propósitos porque Él tiene un propósito. Yo no le puedo asignar propósitos a alguien si yo no sé lo que quiero hacer. Mire, cuando empezamos a hacer el trabajo acá atrás, yo sabía hacia dónde queríamos ir, sabía lo que necesitábamos, sabía lo que había que hacer, de hecho lo sé todavía. Entonces cuando iba viniendo cada uno, yo le iba dando indicaciones, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos arrancás por acá y después terminás por acá. Y cada uno fue, por eso se está avanzando tan rápido, porque había un plan. Había un diseño, había un proyecto de trabajo. Entonces no es que venía el durlero y se chocaba con el plomero, que se enojaba con el albañil, porque todos estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo en el mismo lugar. No. Había un plan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me había dado una idea y esa idea se transformó en un proyecto y ese proyecto se va concretando. Todo nace de una idea y Dios actúa de la misma manera. Los pensamientos al que hace referencia al salmista no son otra cosa sino el desarrollo de una idea. Porque un pensamiento es el desarrollo de una idea, es la madurez de una idea. Sin una idea no hay un pensamiento. ¿Cuántos me siguen hasta ahora? Levanten la mano. ¿Cuántos ya se marearon? Levanten la mano. Algunos, muy bien. Son honestos, fantástico. Entonces, primero surge la idea, de esa idea surge el pensamiento y de ese pensamiento surge el plan. Lo mismo sucede con nosotros
y con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces vivimos y nos manifestamos de alguna manera como Él se manifiesta. Por eso que el ser humano es un ser creativo, por eso que el ser humano es un ser racional, por eso que el ser humano es un ser que tiene ideas. Los perros no tienen ideas, los gatos no tienen ideas, los animales no tienen ideas. ¿Por qué? Porque no tienen raciocinio. La idea proviene del raciocinio. Dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, para entrar en el punto de comparación de Dios y nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, Dios nos está diciendo, muchachos, nosotros tenemos pensamientos, ustedes y yo. Nosotros tenemos planes, ustedes y yo. Pero hay una diferencia. Mis pensamientos y mis planes son mejores que los de ustedes. Decía que está al lado tuyo, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Decirle, la idea de Dios es mejor que la tuya. Entonces ahí empezamos a entender que vivir debajo del propósito de Dios trae un resultado, y vivir debajo de nuestro propio propósito tiene otro resultado. Dios tiene un plan que está de acuerdo con su propósito. Y el plan de Dios, la idea de Dios, abarca naciones, ciudades, tribus, familias, personas. Cada uno de nosotros como parte de una nación, como parte de una ciudad, como parte de un grupo de gente al cual le podemos llamar tribu o tribu urbana, como parte de una familia y como individuos en cada uno de esos ámbitos, nosotros tenemos un rol y una función determinada por Dios, pero también tenemos un rol y una función determinada por nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué rol y qué función vos vas a ejercer? Porque si vos ejercés el rol y la función que están determinadas por vos mismo, vas a llegar a una resultante. Pero si vos ejercés el rol y la función determinada por Dios, vas a llegar a otra resultante. ¿Dónde crees que está la felicidad? ¿En tus planes o en los de Dios? Entonces, cada vez que nos frustramos, cada vez que nos sentimos amargados, cada vez que nos sentimos que no llegamos, cada vez que sentimos que no dimos la medida que habíamos planeado para dar, eso es producto de haber salido del plan de Dios y haber seguido nuestros propios planes. Cuando el arquitecto diseña una casa, no quiero usar mucho el ejemplo del arquitecto, me suena medio masón el asunto, pero no importa. Cuando un arquitecto diseña una casa, ¿sí?, él determina que esta pared va acá, y esto va acá, y la puerta abre para tal lado, y esto. Si el albañil se sujeta al proyecto del arquitecto, no va a haber problema. Pero imagínense que el albañil de repente dice, no, esta puerta acá no va, no, la voy a correr más acá que va a quedar mejor. Imaginemos que es la puerta del baño. Entonces, no, pues acá me queda muy cerca de esta, es más complicado meter el marco. La corro 10 centímetros para allá y listo, total es lo mismo. Y cuando va a abrir la puerta le toca con el inodoro. Y no puede abrir la puerta. ¿Por qué? Porque mientras el arquitecto tiene una visión global de todo lo que hay que hacer, el albañil tiene una visión parcial de lo que él tiene que hacer. La pregunta es, ¿vos estás teniendo una visión global de todo lo que Dios quiere hacer o estás teniendo solo una visión parcial, una visión personal de lo que hay que hacer? Porque a veces vivimos la vida teniendo una visión parcial, diciendo, a mí me parece mejor esto, yo creo que es mejor esto otro, yo opino que lo que Dios dice está bueno, pero yo lo voy a mejorar.
Los planes de Dios son perfectos porque la idea de Dios fue creciendo, desarrollándose y tomando lugar. Y ahora nosotros somos los albañiles que pueden hacer de acuerdo al plano o pueden hacer lo que ellos quieren. Toda obra lleva un diseño, proyecto, desarrollo y ejecución. ¿Sabe quién ejecuta la obra de tu vida? Vos. Vos sos el que ejecuta la obra en tu vida. Vos sos el que determinás vivir de acuerdo a los planes de Dios o de acuerdo a tus propios planes. Miren, Dios tiene una idea clara de lo que Él quiere y cómo lo quiere. Él sabe perfectamente. Y Él estableció y dejó un manual de obra que se llama la Biblia. En ese manual de obra nosotros sabemos dónde poner la puerta, dónde poner la ventana, dónde colocar la pared, dónde poner un tipo de piso y dónde poner el otro. Ay, pero a mí me gusta más otro piso. No, pero esa luz no, mejor ponemos otra luz. Y la sumatoria de personas que viven fuera del plan de Dios hacen del mundo lo que hoy es. Un lugar oscuro, sombrío, lleno de injusticia, injusticia social, maldad, guerras, hambres y todo eso. No es Dios el que planea eso. Dios planea un mundo extraordinario, pero el hombre decide abandonar el plano original de Dios, el manual de instrucciones de Dios, decide relegar la voluntad del Creador y empezar a crear de acuerdo a su propia voluntad. Y el mundo está en caos. ¿Por qué? Porque Dios es el gran ausente. ¿Por qué? Porque el hombre lo determinó. Ay, pastor, mi familia es un desastre. Tu familia es una idea de Dios, es un desastre porque no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Mi economía es un desastre, tu economía es una idea de Dios. Si vos estás viviendo un problema económico es porque no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Ay, mi salud, pastor, qué mal que ando. Tu salud es una idea de Dios. Si vos venís renegando con problemas de salud años, probablemente hay algo que no estás haciendo. Somos una idea de Dios. Y en la medida que nosotros vivimos de acuerdo al plano original, Dios va cumpliendo su propósito. Cuando hablamos de una idea de Dios, hablamos de una idea que abarca todas las áreas de la vida. Por eso no hablamos de religión y hablamos de reino. Porque Dios no vino a fundar una religión. La religión fue creada por el hombre para alejar al hombre del Dios verdadero. Esto es lo que hace la religión. La religión adapta a dioses, con minúscula y en plural, a la medida de la gente. Porque miren, en nombre de Dios se han hecho todos los desastres que se han hecho. En nombre de Dios. Y entonces, porque justamente la religión hace eso, pero Dios vino a establecer otra clase de vínculo que tiene que ver con la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, nosotros podemos hoy determinar si vamos a vivir conforme al plano de Dios. Esperen que se me endemonió la máquina. Conforme al plano de Dios o conforme a nuestro propio plano. Porque la verdad es que nosotros podemos tomar decisiones. Una de las características y de los atributos que Dios nos ha dado es la capacidad de tomar decisiones. Yo quiero hablar rápidamente de dos constructores. Uno que construye conforme al plano original y otro que construye conforme a lo que él entiende. El primer caso es el de Noé. ¿Cuántos escucharon hablar de Noé? A ver. ¿Conocen la historia? Voy a leer rápido en Génesis 6. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás, la pintarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y Dios le empieza a dar el plano. Le dice, la vas a hacer de 300 codos de longitud, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Le vas a hacer una ventana y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dice, y así lo hizo Noé. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Noé recibió instrucciones, él tenía un propósito y el propósito que había recibido de Dios era hacer un arca. Era una locura. Pero esa era la idea que Dios tenía. Dios le habla a Noé y le dice, no me importa a Noé, no me importa tus ideas, no me importa tus proyectos, no me importa lo que tengas planeado hacer con tu vida. A partir de ahora te voy a asignar una tarea. Déjeme parar acá. ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios te asigne una tarea? ¿Qué tan dispuesto estás? Porque a veces decimos, ay, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use, pero cuando Dios nos quiere asignar una tarea, le empezamos a poner excusas. Señor, hoy no puedo, no tengo ganas, es muy tarde, mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi dinero, mi economía. Dios tomó un hombre que estaba dispuesto a asumir la tarea que Dios le iba a asignar y relegar sus responsabilidades, dejar de lado su agenda personal para seguir adelante con el plan de Dios. Mire, si hay algo difícil es resignar nuestra agenda personal. Es difícil. Es difícil. Nosotros tenemos nuestros sueños, tenemos nuestros deseos, tenemos nuestras propias ideas. Y no está mal, está bien, Dios nos hizo así. El problema es cuando nuestra idea, nuestro sueño, nuestro propio diseño está delante, está por sobre la idea, el diseño y el propósito de Dios. Mire, cuando nosotros construimos de acuerdo a lo que Dios quiere, nosotros construimos en favor de la salvación. Porque el arca fue el elemento por el cual Noé y su familia se salvó. De hecho, el arca era un elemento para salvar a una buena parte de la humanidad. No es que el arca estuvo cerrado desde el primer día. El arca estaba abierta. La gente podía haber ido al arca y podía haberse salvado. Imagínese la frustración que tendría Noé trabajando año tras año, año tras año. Pasaron muchos años y no logró que nadie se meta en el arca. Cuando construimos de acuerdo al propósito de Dios, los resultados no siempre son lo que nosotros esperamos, pero sí son los que Dios espera. ¿Qué pasaría si Noé no hubiese respetado los planos originales de Dios? Probablemente el arca se hubiese hundido. ¿Qué pasaría si Noé hubiese modificado la arquitectura del diseño original? Probablemente el arca no hubiese servido. Y muchas veces construimos de acuerdo a nuestros propios planes. Ahora, la gente dice, pero entonces, Alberto, ¿vos decís que alguien puede hacer cosas sin tener en cuenta a Dios? ¿Alguien puede lograr? Claro que sí. Y se pueden lograr cosas extraordinarias sin que Dios tenga nada que ver con eso. Es más, podemos hacer algo sorprendente, podemos hacer algo admirable. Hay una historia muy cercana a la que leímos recién, que está en el mismo libro de Génesis. Está en Génesis 11, después usted la lee, yo voy bien rápido. Que dice que se miraron las personas y había alguien ahí denominado Nimrod. Y dijo, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego
Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dice, y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, el pueblo está unido, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿De qué nada le iba a hacer desistir? De lo que ellos habían pensado. Dice, ellos tuvieron una idea. Esa idea tomó forma de pensamiento y ahora ellos van a llevar adelante este pensamiento. Dios estaba sorprendido de lo que ellos estaban logrando hacer. Y dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mire, el propósito de Dios, dice el capítulo 6, dice que, y él dijo, y dijo el Eterno, he aquí, el versículo 6, he aquí, del capítulo 11, ¿no? Que son un pueblo con un mismo idioma, y esto es lo que hacen, y ahora no se les debe evitar su propósito. Dios dijo, el propósito de ellos tiene que ser parado. Porque muchas veces el propósito humano no está de acuerdo al propósito de Dios. Y a veces decimos, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué se me traba esto que yo tenía deseos de hacer? La pregunta es, vos tenías deseos, pero Dios tenía el deseo. ¿Fue tu idea o fue una idea de Dios? ¿Fue tu proyecto o fue un proyecto de Dios? ¿Fue tu decisión o fue dirección del Padre? Porque cuando edificamos fuera del proyecto de Dios, aunque conquistemos y logremos hacer muchas cosas, eso no da gloria a Dios. Dice en Génesis 9:1 que el propósito del Padre era cuando Noé baja del arca. Cuando Noé baja del arca, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo lo mismo que le había dicho a Abraham: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Dios no le dijo concéntrense en una ciudad. Dios le dijo espárzanse, multiplíquense, llenen la tierra. Espárzanse, puéblenla. Pero el concepto de Nimrod fue, no nos vamos a expandir, nos vamos a concentrar. Vamos a hacer una ciudad. Y en la ciudad vamos a hacer una torre. Y le vamos a poner un buen cartel luminoso. Y si alguno de nosotros se llega a perder, ya tenemos un punto de referencia para volver. ¿Era una mala idea? No. Pero era una idea contraria al propósito de Dios. No se trata de que las cosas sean buenas o malas. Se trata de que estén alineadas o no con el plan de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tu vida, tu historia, tiene que ver con el plan de Dios o con tus propias intenciones? ¿Cómo estás construyendo? Fíjese cómo arranca la Torre de Babel. Capítulo 11, versículo 1 dice, toda la tierra tenía un mismo idioma y un mismo propósito. Toda la tierra, un mismo idioma y un mismo propósito. Pero de repente a alguien se le ocurre algo diferente. De repente alguien tiene otra idea. De repente alguien tiene otros planes. Fuera
de los planes y de la idea de Dios. ¿Saben? Cuando Dios pensó en mí, Dios diseñó lo que yo iba a hacer. Y Dios me dio las capacidades necesarias para que yo cumpla con su propósito. Me dio. Si yo no hubiese entendido el propósito, si yo me hubiese salido de la voluntad, probablemente hoy mi vida sería absolutamente infeliz. Probablemente tendría mucho más dinero, sí. Probablemente tendría mi casa, sí. Probablemente tendría otros beneficios, sí. Pero no sería feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad está en caminar en el camino de Dios, en vivir el diseño de Dios y en realizar el propósito de Dios. Porque para eso Dios te dio dones, para eso Dios te dio talentos, para eso Dios te dio capacidades, para eso vos tenés el tiempo que Dios te ha dado, para eso tenés los recursos, para eso tenés la familia, para eso tenés. Pero ¿sabe? En la humanidad, el hombre se olvidó de Dios. Aún personas que asisten o asistimos a iglesias y que nos autodenominamos cristianos, dejamos de tener en cuenta a Dios. Estamos muy ocupados. Tenemos muchos planes. Somos muy creativos. Tenemos buenas ideas. La pregunta es, ¿cuál es la idea de Dios con respecto a mi vida? ¿Sabe? La gente vive como si fuese autoexistente, como si pudiese vivir separada de todo. Y la verdad es que nosotros fuimos creados por Dios. En el momento en que yo entiendo que soy un ser creado y que fui creado con un propósito, con un objetivo, con una meta, entonces empiezo a buscar cuál es el objetivo, cuál es el propósito y cuál es la meta para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Porque podría llegar a sucederte que en algún momento de tu vida te sientas muy orgulloso de la torre de Babel que construiste y te des cuenta que lo que hiciste es solo una torre de Babel, no un arca para salvar a nadie. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Una torre de Babel para que la gente te mire y diga, wow, mira este tipo lo que hizo, ofa, mira esta mujer lo que consiguió? ¿Esa es la torre de Babel? ¿O estás construyendo un arca y muchos te van a decir, este está loco, esta está loca, es un trastornado, cree cosas que nunca pasaron? Pero esa arca es para salvación. ¿Qué estás haciendo? Ponete de pie. A veces me pasa que miro personas, amigos, y veo las grandes torres de Babel que construyeron, asombrosas, extraordinarias, que le agradan a todo el mundo, menos al Creador. A veces Dios, en su intento por reencauzarnos, nos permite atravesar periodos de confusión, periodos de duda, de desilusión, de frustración, y hasta nos vemos obligados a abandonar lo que estábamos haciendo. Y decimos, Señor, ¿por qué si yo estaba tan entusiasmado con esto que estoy construyendo? Y Dios dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo te mandé a construir un arca.
y a vos se te ocurrió construir una torre. Cerrá los ojos. Bajando un cachitito el retorno del teclado acá, ponme un poquito nomás. Quiero que cierres los ojos y pienses solo un instante. ¿Qué estás construyendo en tu vida? Si construís en favor del propósito y de la idea de Dios, o construís de acuerdo a tus propias ideas. No necesitas que nadie te diga específicamente nada. Pero yo sé que hay personas acá que han cambiado los planos de su vida, que en algún momento arrancaron con el plano de Dios, con la palabra, con su voluntad, pero después arbitrariamente decidieron cambiar los planos. A mitad de la obra dijiste: voy a cambiar. No fue Dios que te dijo que cambies, fuiste vos. Lo que estás haciendo hoy no acerca a nadie a Dios. En el mejor de los casos, acerca a la gente a vos mismo o a vos misma. Y el gran problema es que no hay nada peor que tener éxito en la misión equivocada. Es mejor fracasar en la misión correcta que tener éxito en la misión equivocada. Porque imagino muchas personas felices de haber llegado a la punta de la escalera, descubriendo que apoyaron la escalera en la pared equivocada. Dios te está diciendo: yo tengo una idea con vos. Yo tengo una idea con tu vida. Yo tuve una idea para que seas feliz. No fuiste producto de un accidente, sino de una idea de Dios. El próximo domingo voy a hablar exactamente de esto. Vos como idea de Dios. Vos como parte del diseño de Dios. Ya no tus obras, ya no lo que haces, sino vos como parte del diseño de Dios. Pero quiero que pienses a lo largo de esta semana lo que hizo Noé y lo que hizo Nimrod. Noé recibió una instrucción, dejó todo y se abocó a hacer lo que Dios le dijo. Nimrod tuvo una idea y dejó todo por ir detrás de su propia idea. La pregunta es: ¿vos qué estás dispuesto a hacer? ¿Seguir tu idea o seguir la idea de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a dejar de construir nuestras torres de Babel y que podamos empezar a construir el arca que va a traer salvación a la humanidad. Señor, ayúdanos a entender que nosotros nacimos antes que en el vientre de nuestra madre. Nacimos en ti, nacimos en tu idea, nacimos en tus planes, nacimos en tus propósitos. Y que si hay algo que nos va a dar felicidad en esta vida, no va a ser tener éxito en nuestros planes, sino intentar cumplir los tuyos. Ayúdanos a no ser exitosos en los planes equivocados. Ayúdanos a buscarte a ti, a confiar en tus planos y a creer en tu idea. Gracias, Señor, porque todo lo que existe, todo lo que hacemos y todo lo que somos es una idea de Dios. Amén.